Hermanos, es una bendición maravillosa poder estar delante del Señor honrando su presencia con nuestras vidas. Es hermoso contemplarlo a Él y nosotros ser contemplados por Él. Amén. Porque Él nos contempla también, Él también se enternece cuando nosotros lo adoramos, cuando nos rendimos ante su presencia. Es maravilloso. Y Él nos consiente y nos abraza y nos consuela. Y eso es maravilloso, por eso Él es nuestro Padre de amor y de misericordia y compasión. Amén. Bueno, en esta mañana el Señor me ha dado el privilegio de ministrar la palabra. Le pedí mucho al Señor qué mensaje tenía Él para nosotros hoy. Y ha puesto en mi corazón esta palabra. Dice, conociendo el bien de Cristo en mí. Conociendo el bien de Cristo en mí. Cada uno recibió a Cristo en su corazón. Tal vez hay personas que al oír esta enseñanza dirán, yo no he recibido a Cristo, pero hoy es el día también para que lo haga. Hoy está cordialmente invitado para que abra la puerta de su corazón y deje que Jesús sea el Señor de su vida. Él nos da unas promesas tan maravillosas y conocerlo a Él es lo mejor que nos puede suceder. Conocer el bien que Él tiene para usted y para mí es algo poderoso y es sobrenatural, pues no estábamos acostumbrados a ese bien. Mientras estamos aquí en la tierra, no sabíamos vivir disfrutando el bien de Dios sobre nosotros, pues no lo conocíamos. Creo que así es, ¿cierto? No lo conocíamos, no sabíamos. Hablábamos de un Dios lejano, distante, que no se había revelado a nuestras vidas, pero cuando viene a nuestros corazones a habitarnos, entonces al habitar en nosotros trae delante de nosotros y dentro de nosotros deposita un bien sobrenatural que viene del Padre. Y ese bien sobrenatural es Cristo mismo, quien vino a habitar dentro de nosotros y se manifestó a través de haber tomado la decisión de ser hijos de Dios, porque cada uno determinó, fue una decisión personal la que tomamos. Alguien nos animó, alguien nos dio un mensaje de parte de Dios y nos trajo al camino, nos dijo, mire, este es el camino que usted debe seguir, el camino es Cristo. Y Él tiene tantas cosas tan poderosas, tan maravillosas para nuestra vida, pero a veces por falta de conocerlo, pues estábamos perdiendo todas estas oportunidades o bendiciones. Cuando Él se revela, nos dice, antes de ir a lo que quiero explicar allí, quiero que leamos en Filemón capítulo 1, Filemón capítulo 1, el versículo 6. Y veamos la palabra, lo que dice aquí. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La fe es importante en este camino. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Él nos dio una medida de fe para que a través de esa fe nosotros podamos crecer en el conocimiento de todo el bien que ya Cristo depositó en nuestras vidas. Ese bien proviene de Él, pues aquí en la tierra estábamos destinados a una condenación eterna, a una muerte eterna. Estábamos destinados, ¿cierto?, a vivir eternamente bajo condenación, en oscuridad, en tinieblas. Y el Dios de este mundo era el que hacía con nosotros lo que quería. Tenía todo el derecho porque nosotros le habíamos abierto la puerta para que Él tomara lugar, pues ya habíamos decidido esto. El pecado vino y hizo lo que tenía que hacer, el diablo hizo lo que tenía que hacer y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el bien de Dios que se manifestó en nuestras vidas, ese regalo precioso, Jesucristo,
vino y deshizo esas obras del diablo y nos manifiesta el bien de Dios, trayéndonos en libertad, porque estábamos en esclavitud. Fuimos rescatados de tinieblas para ser trasladados a la luz de Cristo. Fue algo tan poderoso. Nadie en la tierra pudo hacer tal cosa, sino solo nuestro Señor Jesucristo. En Él está el poder suficiente para hacer esta obra, para que usted y yo y todo aquel que crea en Él reciba salvación. El bien de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Y ese bien requiere de que haya fe. Esa fe que Él depositó en nosotros va a ir creciendo en medida a que lo vamos conociendo. Pues si no lo conocemos, dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero al conocerlo a Él, la revelación de su palabra, incluida en este bien, empieza a fluir y nos da el conocimiento acerca de Él. Algo que era desconocido para nosotros, ahora empieza a ser conocido. Por el mismo Espíritu de Dios que vino a morar en nosotros, nos es enseñado. ¿Quién es Él? ¿Y quiénes somos ahora en Él? Somos hijos. Porque a todos los que le recibieron, dice su palabra en Juan capítulo 1, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto nos revela el Espíritu Santo, porque no sabíamos estas cosas. No éramos entendidos en esto, pues el Dios de este mundo había cegado el entendimiento y no teníamos este conocimiento. Pero Dios, que es luz, abrió los ojos de nuestro entendimiento y nos resplandeció para que ahora lo conozcamos a Él. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que entender ahora quién es y qué tiene usted ahora en Él. Porque ese regalo poderoso que recibimos del cielo, el bien de Dios sobre nosotros y entre nosotros, se va a manifestar a través de nosotros. Pero necesitamos ¿qué? Conocerlo. Conocerlo. Y de todas las cosas buenas que Él nos ha dado ahora, tenemos que aprender a identificarnos con Cristo como hijos herederos, como hijos verdaderos, como hijos legítimos de Dios, comprados a precio de sangre por el amado Señor Jesucristo, quien dio su vida por usted y por mí. Esto es lo que tenemos que ver y entender, que fue el bien de Dios para usted y para todo aquel que en Él crea. Recibirá estas promesas, recibirá estas bendiciones, pues es todo lo que Él nos manifiesta. En la tierra estábamos sufriendo muchas cosas y seguimos viendo muchas cosas, pero los hijos de Dios disfrutamos del bien de Dios y aún el bien de la tierra, porque la tierra aprende a producir para los hijos de Dios. Todo esto lo hace el Señor en favor de su iglesia, en favor de su pueblo. Por amor a nosotros, lo hizo todo. Para que nuestra fe sea efectiva o eficaz, necesitamos reconocer todas las cosas buenas que poseemos en Cristo. En medio de las dificultades, ¿qué nos pasa a veces? Que se nos olvida, ¿cierto? ¿Se nos olvida? A mí me pasa a veces. Pastora, ¿a usted también le pasa? Claro que sí. En momentos de dificultad a veces vienen angustias, a veces temores, a veces circunstancias que no. ¿Quién espera las circunstancias? ¿Quién las anhela? Yo creo que ninguno las quisiera tener o vivir, pero ellas llegan de repente y en medio de esas circunstancias somos probados y somos allí afirmados en la roca
o a veces estamos edificando sobre arena donde tambaleamos y parece que ya nos derrumbamos, pero cuando estamos cimentados, identificados con Cristo, nuestra fe se aviva y es fortalecida para permanecer en Él y que nada nos pueda sacar de su presencia, que nada nos pueda separar de su amor, porque esto es una batalla constante. ¿Hay alguien que tiene batallas con su mente? ¿Hay alguien que tiene batallas con los problemas que vienen de repente? ¿Hay alguien que, todos aquí pasamos por estas cosas, pero es necesario entender que todas las cosas buenas que poseemos en Cristo son mayores y poderosas más que cualquier circunstancia que vivamos aquí en la tierra. Y es eterno. Amén. Poseemos entonces una medida de fe eterna también, pastora, porque eternamente va a funcionar esta fe para que estemos eternamente con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Esta fe funciona a medida que vamos conociendo acerca de Él, porque cuando no hay conocimiento en quién ponemos nuestra fe, no es a veces en nuestras fuerzas, no nos cargamos con los problemas y a veces desconfiamos de que Dios puede ayudarnos a resolver, de que Dios tiene la promesa indicada para el momento indicado, en el momento adecuado, Él se manifiesta y tiene la respuesta. Hoy la pastora nos decía que en la eternidad ya vivimos todo esto, ya estaba todo, ya está todo, solo se está manifestando acá en nuestra realidad natural, pero eso ya lo vivimos y ya lo superamos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo. Y por eso, a medida que lo conocemos, el Espíritu Santo nos va revelando todo el bien de Dios en nuestro corazón. Empezamos una ruta de vida totalmente diferente. Aunque hayan aflicciones, aunque hayan dificultades, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros eternamente. Aleluya. ¿Cómo se hace para aprender entonces a vivir en ese bien de Dios? Tengo que conocer la palabra. Tenemos que conocer las Escrituras. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo entonces haremos? Si este es el alimento que Él nos dejó, si aquí están las promesas escritas para cada uno de nosotros, entonces debo conocer las Escrituras, confesarlas. La confesión de fe, los creyentes tenemos poder y autoridad de parte de Dios en nuestra boca para confesar la palabra de Dios. Esa palabra de confesión que usted hace constantemente se hará en el nombre de Jesús. Si confieso las palabras del bien de Dios que ha hablado sobre mí, en esas palabras yo voy a ver los resultados del bien de Dios en mí. Pero si yo no me veo en el bien de Dios, sino en el mal y en la circunstancia y en el problema y en los enredos donde el diablo quiere que estemos, ¿cómo entonces podré defenderme en esta circunstancia? Aunque en mis fuerzas quisiera hacer muchas cosas, no lo lograré. Pero si pongo mi mirada y mi confianza en el Señor, en Él todo lo puedo. Es en Él. Es en Cristo que nos da la fuerza para poder vencer cualquier circunstancia. Pero si yo conozco las Escrituras y las empiezo a confesar, pero tengo duda en mi corazón, ¿qué va a suceder? Voy a truncar también ese mover de Dios en mi vida. Necesito que yo conozca la palabra, la confiese y la crea. Si yo no creo, si tengo duda en mi corazón, la duda se convierte en un tropiezo para que ese fluir de Dios sea sobre mí.
Necesito vencer esa incredulidad, necesito vencer esa duda, necesito ponerla en su lugar y decirle: no más en mi mente, no más en mi alma, no más en mis emociones, porque Cristo ya lo hizo todo por mí. Yo creo a las promesas del Señor, yo creo que el bien de Dios está en mí y en ese bien yo veo la victoria, porque el bien de Dios me manifiesta a mí que ando en victoria. Un creyente en derrota no puede ser, porque Cristo venció por usted y por mí, para que vivamos ahora en victoria. Quietamente, reposadamente en Él, confiadamente en el Señor, caminamos viendo el respaldo, viendo que abre camino donde no lo hay, como cantábamos ahorita, que en medio de la tormenta nos hace descansar, que en medio de las dificultades ahí estará sustentándonos con su poder, con su palabra, porque hemos confiado en Él. Es creerlo y actuar en ello, porque si tampoco actúo en esta fe, me quedo ahí y el diablo viene y hace fiestas conmigo y me coge como si fuera un títere y me va a volver una nada. Pero si yo me mantengo firme, constante en la roca, en la palabra, escudriñándola, memorizándola, debo atesorarla en mi corazón, debo confesarla, debo creerla y debo actuar en ella, le aseguro que el bien de Dios será manifestado sobrenaturalmente en nuestras vidas. Cualquiera que sea el área donde necesitemos ver esto, ahí será, ahí se hará, ahí se moverá Él, ahí obrará Él, porque esa es su promesa, que los que confiamos en Él jamás seremos avergonzados. Entonces debemos reconocer y aceptar lo que Dios dice y lo que somos en Cristo. Si soy hijo de Dios, estoy en Cristo. Todo el que es nacido de nuevo es de Cristo. ¿Sí? Si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Estamos en Cristo. Todo creyente debe entender y saber que el bien de Dios es que usted fue trasladado de tinieblas, ahora está en Cristo. Ya no estamos en las tinieblas, ya no estamos bajo el señorío del Dios de este mundo, sino que ahora estamos en Cristo, donde está la luz, donde reina el poder de Dios, donde se manifiesta su presencia y donde nos ha delegado autoridad para que nosotros mismos podamos vencer también en esta tierra, en el nombre de Jesús. Eso lo hizo y nos dio este poder y nos dio esta autoridad. Lo recibimos de Cristo. Y todo lo que recibimos de Cristo, lo hemos recibido ahora en esta vida. Después de muerto no podremos recibirlo. Pero ahora que estamos vivos en Cristo, hemos recibido la vida de Dios para vivirla eternamente con Él. Una persona que muere físicamente y ya muere, no puede recibirlo. Pero el que tiene vida, porque todo aquel que vive y tiene la fe y cree en Él, recibirá esta vida abundante, esta vida, este bien que Dios el Padre planeó para usted o para mí o para aquel que crea. Es necesario que nos mantengamos en Él. Es necesario que lo creamos y es necesario que lo prediquemos, porque el bien de Dios también incluye la predicación del Evangelio, para que otros crean, para que otros vengan, para que otros lo conozcan, para que el bien de Dios también sea revelado a sus corazones, porque si no, ellos están como estuvimos nosotros un día, separados, destituidos de la gloria de Dios. Ahora usted y yo ya no estamos separados ni destituidos, sino que fuimos alcanzados con cuerdas de amor, traídos por el bien de Dios, la misericordia que nos alcanzó y nos atrajo a su presencia. Y estamos vestidos del bien de Dios, de la gracia y del favor
Estamos vestidos de su gloria. Aleluya. Todo lo bueno o todo el bien que está en usted o que está en mí incluye la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención. Esto está en cada creyente por estar en Cristo. Fuimos redimidos, fuimos santificados, fuimos justificados, fuimos tomados por Él. Él pagó el precio en la cruz, Él tomó nuestro lugar y Él nos trajo para que ahora estemos con Él, sentados en lugares celestiales, santificados. Fuimos separados del mundo para que ahora seamos sus hijos. Una nación santa, un pueblo santo, un pueblo que lo agrade a Él, un pueblo que le siga y le sirva a Él eternamente. Ese es todo ¿cómo decir? La pasión del Señor por la humanidad. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Que venga un arrepentimiento genuino a los corazones y que el bien de Dios sea revelado para que podamos vivir ahora en la libertad con que Él nos libertó. Primera de Corintios 1:30. Vamos a ver si lo tengo acá. Dice en una versión que encontré, Nueva Traducción Viviente, dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Todo esto es el bien de Dios para nosotros. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos le dan gracias al Señor por esto? Porque no podíamos nosotros mismos, pues Él ya lo tenía todo planeado. El Padre, desde antes de la fundación del mundo, eternamente todo estaba preparado para que usted y yo disfrutemos ahora de estos beneficios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dios nos ha unido a Cristo. ¿Cuántos se ven unidos a Él? ¿Cuántos se ven siendo uno con Él? Veámonos por un momento allí. Imaginemos, como dijo la pastora, la imaginación espiritual eterna. Y veámonos unidos a Él. Separados de Él no nos vemos bonitos. Pero unidos a Él, somos en Él perfectos, hermosos. Unidos a Él, nada podemos hacer sin Él. Separados de Él, nada somos. Y aunque los tiempos estén difíciles, aunque la tierra se remueva, y aunque vengan rumores de guerra, aunque los montes se traspasen de un lado a otro, si estamos unidos a Él, nada podrá separarnos de su presencia. Por eso tenemos que aprender a vernos en Él, unidos, siendo uno, como el Padre y Él son uno, así nosotros seamos uno con Él. No podemos vivir separados de Él. Dios nos unió a su Hijo. Dios lo hizo todo completo y perfecto para que Él sea la sabiduría misma para nuestro beneficio. De Él proviene la sabiduría, no la sabiduría natural, no la sabiduría animal, no la sabiduría diabólica, sino la sabiduría que viene del cielo, proviene de Dios, viene de Él. Él es la sabiduría, y esa sabiduría, en esa sabiduría, Él nos enseña a conocerlo. Esa sabiduría es la que nos enseña a conocerlo. Porque esa sabiduría no estaba antes en nosotros. Pero cuando Él entró en nosotros, esa sabiduría se revela. Nos da espíritu de sabiduría y de
conocimiento acerca de Él. Nos revela a Cristo, nos revela la obra que Jesús hizo en la cruz, nos revela todo porque no lo entendíamos. Yo veía las películas donde nos muestran a Jesús cuando es crucificado y todo, y uno a veces hasta lloraba. Yo a veces lloraba viendo esas películas y decía, pobrecito, ¿por qué le hicieron todo eso? Ay, qué malos, qué duro. Pero no entendía el significado profundo de lo que se estaba moviendo espiritualmente en favor de la humanidad. No entendía estas cosas, pero cuando he revelado a mi corazón, digo, gracias Señor, porque tú eras el único que podía soportarlo. Por eso te fue dado a ti este plan, este propósito del Padre, porque tú tenías la capacidad para hacerlo. Ningún otro ser en la tierra podía hacerlo, pero Él fue destinado para cumplir ese propósito. El Hijo de Dios vino, se hizo hombre y tomó nuestro lugar, y en esa sabiduría ahora nos da este entendimiento para que lo conozcamos, para que lo aceptemos, para que lo valoremos, porque a veces no valoramos la obra de Jesús en la cruz. A veces parece que no hubiese sido suficiente su poder para salvarme, para librarme del pecado, para hacerme libre de las maldiciones. Y queremos todavía seguir enfocados en una mente engañosa que ya no debe, que ya no debe permanecer gobernándonos, sino en una mente sobrenatural que nos fue dada en Cristo, donde habita esa sabiduría no terrenal sino sobrenatural, para que lo podamos conocer a Él. Necesitábamos esa sabiduría sobrenatural, la que viene del cielo. Y dice la palabra, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente. La necesitamos, porque cuando escudriñamos la palabra, Él mismo nos va a revelar, Él mismo nos va a dar el entendimiento, Él mismo va a ministrarnos cada enseñanza que recibimos. Ahí está la sabiduría de Dios fluyendo a través de su Espíritu, y nos está manifestando todo el bien de Dios para nosotros. Gloria a Dios. Cristo nos hizo justos también ante Dios Padre. Lo leíamos ahí. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Cristo nos hizo justos ante Dios. Si usted quiere, diga esa palabra, confiésela sobre usted. Cristo me hizo justo ante Dios. Inocentes, sí, Él pagó el precio y quitó la culpa de nosotros, para que ahora seamos inocentes, ya no estamos bajo condenación. Gloria a Dios. Cristo también nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado, dice ahí en este versículo de 1 Corintios 1:30. Entonces les estaba explicando la sabiduría, ¿cierto? Tiene que ver con la revelación de todas las cosas que Dios hizo por cada uno en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y saber que ahora sentados con Él en lugares celestiales también nos fue revelado, porque no nos veíamos en ese lugar de privilegio. Yo por muchos años de vida cristiana no me había visto sentada en ese lugar de privilegio con Cristo. Hace unos años atrás lo vine a entender por causa de la predicación de la palabra. Vino la sabiduría, vino el conocimiento, el Espíritu Santo lo revela a mi corazón y me convence de esta verdad. ¿Cuántos años uno en las cosas del Señor y todavía mirándonos en una derrota constante, todavía mirándonos tan terrenales? Porque esta sabiduría no había sido revelada a nuestros corazones. Estábamos todavía con los ojos vendados
y no entendíamos. Pero llegó el tiempo de entender. Llegó el tiempo en que el Señor está quitando escamas de los ojos para que entendamos cuál es la realidad a la que Él nos ha llamado. ¿No es esto maravilloso? A mí me apasiona y me impacta mucho esto. Pues no lo sabía. Era ignorante. No lo conocía. Y aún predicándolo, todavía no lo había visto así. Pero Dios, que es fiel, y el bien de Dios llegó al punto en que se manifestó y me dio esta revelación de su palabra. A todos, yo creo que en algún momento nos ha pasado. Estuvimos por un tiempo en esa pasividad donde no lo conocíamos como Él es. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa revelación viene porque Él lo quiso, porque Él los amó, porque Él le place manifestarnos su verdad, porque Él no quiere que su pueblo viva engañado por falta de conocimiento, se pierda, sino que vengamos a Él y el conocimiento, la sabiduría de Dios sea revelada en los corazones de tal manera que podamos disfrutarlo en todas las áreas de nuestra vida. Eso es. Entonces no tengo que pasar por la vida con mis propios pensamientos, con mis propios planes, con mis propias ideas, enfocado en la corriente del mundo, sino que ahora tengo que conocer que Dios tiene planes completos y perfectos para cada uno de nosotros. Él dice en Isaías 55, 8 al 9, el Señor nos dice allí una promesa muy linda que fue escrita mucho antes que naciéramos nosotros. Y esta promesa muchos tal vez la saben de memoria. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuántas veces luchamos e hicimos y quisimos correr y hacer cosas en nuestro propio pensamiento, apoyados en nuestras propias opiniones, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, aún conociendo al Señor? Pero en esta sabiduría, no animal, no terrenal, sino sobrenatural, nos es revelado que Dios tiene planes poderosos y mayores que lo que usted y yo planeábamos en esta tierra. Y sus pensamientos son eternos, permanecen para siempre, no caducaron, porque si eso tuviera fecha de vencimiento, tal vez no hubiéramos alcanzado a lograrlos, pero como es eterno, permanecen. Él se manifestó para este tiempo, para que vivamos en ello. Gracias, Señor. Jeremías 29:11. Mire que esto ya estaba escrito, por eso es eterno. Jeremías 29:11. Dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de bien, de paz. El bien de Dios ya estaba establecido para usted y para mí. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Esto ya está establecido eternamente para los hijos de Dios. Son sus promesas, son el bien de Dios revelándose a nuestros corazones para que vivamos confiadamente en Él. Proverbios 2:6. ¿Qué dice la palabra del Señor en Proverbios 2:6?
Dice, porque Jehová es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es la sabiduría. Si nosotros nos creíamos muy sabios en nuestra propia opinión, si nosotros nos creíamos los superhéroes en la inteligencia, hoy el Señor nos está dando una bofetada. Aterricen, porque yo soy la sabiduría. Y en esa sabiduría es el pensamiento de Dios, son los caminos de Dios, son los planes de Dios para nosotros. No nos apoyemos más en nuestra propia prudencia. No nos dejemos mover más por nuestra arrogancia y orgullo, que esto es de la vieja naturaleza. En la nueva creación no existen estas cosas. Es la sabiduría de Dios fluyendo en esa nueva creación para que podamos estar conectados y llevar a cabo el fin de Dios sobre nosotros. El bien de Dios sobre nosotros. Eso es lo que Él nos está hablando en esta mañana. Sé que nos está hablando el Señor. Dice que fuimos justificados. El segundo punto ahí en este versículo, estoy todavía en 1 Corintios 1:30. ¿Sí? Entonces dice que Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Entonces fuimos justificados, Cristo pagó el precio. Justificado significa absolver, declarar justo o declarar inocente a alguien, pues estábamos condenados, estábamos determinadamente condenados, sentenciados a muerte eterna. Oigan bien, eterna. Pero en esa justificación donde Cristo toma nuestro lugar y se hace maldición por usted y por mí y lleva sobre él nuestro pecado, entregando su vida por la nuestra, ahora Él nos hizo libres de la condenación. Por la fe en Jesucristo, usted y yo recibimos la justificación. Y el bien de Dios vino y nos hizo libres, nos absolvió de toda culpa, nos libertó en Cristo Jesús. Ya no tenemos que seguir dándonos golpes de pecho y azotándonos, porque el diablo quisiera que a toda hora estemos en esa condición. Pero el Señor nos mira de otra manera. Él no está mirando el hombre pecador que ya fue crucificado. Él está mirando el hombre nacido del Espíritu que ya fue redimido por la sangre preciosa de Jesucristo. Lavados, purificados con su preciosa sangre. Y nos dio la libertad de entrar ante el Padre. Tenemos ese privilegio maravilloso de poder entrar a su presencia con toda libertad. Nada nos impide, porque lo que impedía ya fue quitado. Amén. Todo esto es lo que Él nos manifestó. Romanos 5:1 dice la palabra en Romanos capítulo 5 verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo fuimos justificados, que usted y yo fuimos libertados, que usted y yo salimos de la prisión eterna a la luz eterna de Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre, porque es por medio de nuestro Señor Jesucristo que este bien vino sobre nosotros. Ya no pensemos, ¿será que Él sí me salvó? ¿Será que Él ya me perdonó? ¿Será que sí soy digno de entrar a su presencia?
en mi condenación y en la vida de pecado y desordenado que llevaba, no tenía acceso. Estaba totalmente destituido de esa gloria. Pero en la vida de restauración que Él me ofreció, en esa vida usted y yo tenemos acceso ante su presencia. Y podemos disfrutar de todo el bien de Dios, porque esto es un derecho legal que ahora hemos recibido por haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es un derecho legal adquirido legalmente, porque creímos, nos fue contado por justicia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso necesitábamos esa fe sobrenatural, esa fe unida a la sabiduría, al conocimiento de la palabra de Dios, unida con nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, para que nos sean reveladas todas estas cosas y podamos vivir en esa libertad de bendición en todo lo que Él ya hizo por usted y por mí. Segunda de Corintios 5:21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos ahora justicia de Dios en Cristo. Usted y yo ahora tenemos esta gracia, este favor y esta justicia que vino a nosotros, que nos sacó de condenación y nos libertó, y en ella caminamos manifestando la verdad de Cristo. Ya no andamos bajo una cobertura de engaño, porque el padre de mentira ya nada tiene que ver con nosotros, pues el Señor, la verdad, está dentro de nosotros, y en esa justicia caminamos en esta verdad y en esta realidad en la cual el diablo no tiene que hacer más. Ya Él está en el lugar que le corresponde, y se lo recordamos, está debajo de nuestros pies. Él a veces nos quiere hacer sentir culpables. Él a veces nos quiere traer el pasado y refregárnoslo en la cara y decir: mire, usted era esto y aquello. Pero miren atrás. Pero Dios hizo su obra completa y perfecta. Eso lo hizo el Señor. Tenemos que ver esto y mirarnos en esa justificación, que ahora usted y yo somos justos y también fuimos llamados a ser santificados. Dice ahí en Primera de Corintios 1:30, la última parte del verso, dice: Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Santos, nos santificó, nos separó y nos dedicó para Él, nos separó de la corriente de este mundo. Aunque vivimos en el mundo, ya no somos del mundo, pertenecemos a Él. Nos separó para Él, nos escogió para que vivamos ahora como un pueblo santo. Y en esa santidad usted y yo nos movemos, y cada vez que va madurando ese conocimiento en nosotros, se va haciendo real y más fuerte. Ya no es la condición de que el pecado, que estoy tambaleando, que la tentación vino y de una vez caí. No, empieza el Señor a darme una madurez y una firmeza constante para permanecer firme en Él. El que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga. Él nos ayuda y nos sostiene. Hay debilidades, hay cosas que quisieran tomar fuerza nuevamente en esta carne, pero por eso las sujetamos, las sometemos, para que ella no haga lo que quiera, sino que viva para agradar al Señor.
La santidad se revela también al corazón y ya no enfocamos nuestra vida a los deleites de este mundo, a los placeres del mundo, sino que ahora nos lleva a vivir para Él. Se vuelve una convicción en el corazón. Usted ya no está pensando en cómo voy a pecar, no, usted está pensando en cómo voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Solamente creer y aceptar lo que Él ya hizo por usted y por mí. Y Él dice que nos santificó. Yo tengo que creerlo y tengo que vivir esto, porque es una realidad en la nueva condición que ahora vivo como hijo de Dios. Allí está todo. Él lo hizo todo. 1 Corintios 6:20 dice la palabra: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted es de Dios. Su cuerpo y su espíritu pertenecen a Dios. Ya no somos del mundo, no somos de las tinieblas, no somos para que el cuerpo haga lo que quiera, pues ya no está el dominio del pecado sobre nosotros, porque Cristo lo destruyó en la cruz. Y nos libertó para que ahora vivamos para Él en la santidad. Sí se puede vivir en santidad, porque la capacidad que hay dentro, el bien de Dios contiene santidad. La presencia de Dios está en nosotros y Él es santo. Y también dice la palabra que seamos santos como Él es santo. En estos tiempos tan difíciles, pero es que todo lo miran como normal. Hay el adulterio, la fornicación, el traguito, el vicio y no sé qué y no sé cuántas, la mentira, las malas palabras y tantas cosas. Eso es normal, pero no en los creyentes que tenemos la nueva creación dentro de nosotros. No puede ser que haya una mezcla de lo uno y de lo otro. O somos de allá o somos de Él. Y aquí dice la palabra del Señor: porque habéis sido comprados por precio. Él pagó ese precio por usted y por mí. Solo recibamos los beneficios. Y Él dice, entre estos beneficios o entre el bien de Dios, que nos ha dado la santificación. ¿Podemos entonces vivir consagrados para Él? Claro que sí. Pues a Dios, dice la palabra aquí: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cómo lo glorifico? Caminando en obediencia, en santidad, sometiendo mi carne, viéndome crucificada juntamente con Cristo, para que ella no haga lo que quiera, sino que haga la voluntad de Dios. Y también dice que glorifiquemos pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi espíritu y mi cuerpo son de Dios. ¿Puede usted decirlo? Mi espíritu y mi cuerpo son de Dios y hoy lo glorifico a Él. En mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Por eso somos uno con Él. Separados de Él no podremos manifestar la santidad, pero unidos a Él manifestamos la santidad. No es en nuestras fuerzas, es en el poder en que Él mismo nos enseña y nos une a Él. Dice entonces, Dios nos llamó a vivir en una vida de libertad y de santidad. Y nos ha llamado para que lo vivamos en esta tierra también. No es algo eterno, pero en esta tierra lo manifestamos. Aquí es donde somos probados, aquí es donde vamos a experimentar todo el bien de Dios. Será manifestado, se va a desarrollar a través de la vida que vivimos aquí. Y vamos a conocer que Él es Dios, que Él está ahí
y que Él se está moviendo y que ese bien nos llevará a caminar en la dirección correcta, a no salirnos del camino, a no dejarnos llevar por cosas que pasen en este mundo, sino por causa de su misericordia y de su bien podremos caminar en la rectitud de la justicia y la verdad que están en nosotros. Gracias, Señor. Dice que nos redimió y nos libertó. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos ha redimido. Una versión donde lo dice de esa manera. Aquí en esta dice, en la Reina Valera dice: Cristo nos redimió. Pero en otra versión dice: Cristo nos ha redimido. Él ya lo hizo. Nos ha redimido. Él pagó el precio por usted y por mí. Y dice en 1 de Pedro 1:18 al 19, ya voy terminando. ¿Estoy bien de tiempo, Paz? ¿Me quedan 5 minutos? 10 minutos. Bueno, ya estoy por terminar. 1 de Pedro 1:18. 1:18. El verso 18 capítulo 1, verso 18 al 19. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos fuimos rescatados de la vana manera de vivir? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Porque ese es el bien de Dios, nos rescató. No podíamos por nuestras fuerzas, pero hubo uno que sí pudo hacerlo por nosotros: Cristo nuestro Señor. Nos rescató, dice, de la vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa fue suficiente para redimirnos y cortar todo lazo de muerte y de condenación que merecíamos por causa del pecado. La sangre preciosa de Jesucristo fue suficiente para que usted y yo seamos libres de las maldiciones. Las maldiciones no nos seguirán. No nos seguirán. Pues Él nos llamó a libertad. Por eso dice: nos ha redimido y fue colgado en un madero. Y todo aquel que era colgado en un madero se hacía maldito. Y Él se hizo maldito por causa de nosotros, para que ahora tengamos libertad. Ninguna maldición puede continuar siendo efectiva dentro o en nosotros, porque si no, entonces vana sería la cruz. La obra de Jesús fue completa para destruir y deshacer las obras del diablo que habían venido sobre nosotros por el pecado. No más con esto. Esto lo hizo el Señor con su propia vida. Pagó el precio por su libertad. No nos dejemos engañar. El bien de Dios dice que ya nos redimió. No carguemos más con el lastre del pasado, no carguemos más con la condenación, no carguemos más con la culpabilidad, no carguemos más con el rechazo, no carguemos más con ninguna de estas cosas, porque si usted vio el bien de Dios en lo poquito que alcanzamos a escudriñar en la palabra, el bien de Dios está eternamente disponible para todo el que lo quiera recibir. Si siendo creyentes menospreciamos el bien de Dios y queremos seguir viviendo en esa condición de engaño, es su decisión. Pero yo creo que es tiempo de determinar, hacer un alto en el camino y decir: el bien de Dios ya fue sobre mí. No tengo por qué seguir viviendo en esta vida de derrota y de condición del diablo, no de Dios. ¿Por qué tengo que seguir viviendo así? Yo determino hoy vivir para Él y disfrutar del bien de Dios sobre mi vida y sobre mis generaciones. Puede ponerse sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que hoy ha ministrado a nuestros corazones.
conociendo el bien de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos están agradecidos? Vamos a darle gracias al Señor por la obra que Él hizo en la cruz. El bien de Dios para su vida, hombre, porque Dios tiene planes poderosos para usted. Él los dice en la Escritura que tiene pensamientos más altos, que tiene planes mayores a los que usted pensó, a los que usted quiso hacer en su vida, y donde el enemigo metió su mano y lo desvió de los planes que Dios tenía para usted. Pero hoy es el día oportuno, este es el día que el Señor ha hecho para usted. Crea y reciba el bien de Dios sobre su vida. Diga: Señor Jesús, yo hoy acepto que tú eres mi único, suficiente Salvador. Me rindo delante de ti y determino aceptar el bien de Dios para mi vida. Renuncio a la derrota, renuncio a la condenación. Hoy creo que tu obra en la cruz fue suficiente para salvarme y para trasladarme de las tinieblas a tu luz, Señor. Yo te acepto en mi corazón y te pido, Señor, endereza mi vida y que tu bien sea revelado a mi corazón y pueda vivir en él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cristo te ama en gran manera. Padre, muchas gracias por este día tan maravilloso, porque hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Gracias, Señor. Te damos la gloria en esta mañana. Nos gozamos en tu presencia. El bien de Dios sobre nosotros. La misericordia del Señor en nuestras vidas. Gracias, Señor. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.